días. Nosotros hacemos parte de la Universidad Javeriana, somos del Departamento de Sociología. Nos encontramos acá la profesora Janet Aldana y los estudiantes Ana Camila Jaramillo, María Elvira Cabrera, Nicolás Ospina. Esta es una entrevista que queremos hacerle en relación a la reconstrucción del proceso del movimiento estudiantil que se vivió en los años 70 en la universidad. Así que como primer momento quisiéramos preguntarle acerca de cómo se dieron esos primeros contactos con textos de corte comunista, marxista, teniendo en cuenta su calidad de estudiante de ingeniería en esa época. Lo rarísimo que un ingeniero se preocupe por las cuestiones sociales. Mira, realmente fueron como tres fuentes que no podría reconstruir con estricto orden cronológico. La primera fueron mis lecturas, muy escasas, muy azarosas, muy de chepa. Yo comencé, quizás mis primeras lecturas fueron sobre psicoanálisis. Me atrapó un textico de Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Es una belleza, cortiquitico, y comienza a explicarle a uno la existencia del inconsciente. Pues yo era un muchacho y de golpe descubrí que existe el inconsciente, era como si Colón no hubiera descubierto América, pues no. Hay gente que todavía no lo ha descubierto, ¿no? Bueno, ese paso por Freud pues comenzó a llenar muchos vacíos en la comprensión de mí mismo, de mi vida, y me permitió llegar, también me supongo que por pura casualidad, pero también existen afinidades, a Erich Fromm. Erich Fromm fue determinante en mi vida intelectual naciente, ¿no? De Erich Fromm hubo tres libros claves. Un libro que es Y seréis como dioses, que me permite hacer la ruptura con toda la mitología religiosa. En esa época, criado en un colegio de curas, están todos esos fantasmas rondando por ahí. Entonces, con ese libro uno alcanza a digerir, a analizar todo ese enredo religioso. Otro que se llamaba El arte de amar, muy bello, que en últimas muestra pues que los príncipes azules no existen y que el amor es algo que hay que construir. Pero quizás el determinante fue El miedo a la libertad, donde pues hace un análisis que muestra cómo se puede caer en el culto al totalitarismo, hoy diríamos como al populismo, ¿sí? O sea, cómo se explica a uno que un pueblo como el alemán, por ejemplo, hubiera terminado adorando a los nazis y hubiera hecho lo que ha hecho en términos de la guerra. Esa fue una reflexión desde el psicoanálisis también, pero muy sociológica. Y sin querer queriendo, ya en ese microentorno que era como Fromm, Freud, sin pretender que yo sea un especialista en ninguno de los dos, leí unos poquitos libros de ambos, y eso me supongo que no los terminé. Caí en Marcuse. Marcuse era el hombre de la época, ¿no? Tan era el hombre de la época que Mario Lacerna, que fue cofundador de la Universidad de los Andes, era un experto en Marcuse. Bueno, y las lecturas dominicales del tiempo que todavía existían, publicaban permanentemente debates sobre Marcuse. Empecé a leerlo y entendía poco, porque cuando usted lee sin tener elementos, pues eso se pega unas perdidas de los mil diablos. Además, la crítica al capitalismo que hacía Marcuse era el capitalismo avanzado, ¿no? En el hombre unidimensional. No era nuestro capitalismo
medio con rezagos casi feudales que teníamos acá. No entendía mucho, pero sí me abría horizontes. Bueno, entonces digamos que en la respuesta de cómo llego yo al marxismo, diría que inicialmente una fuente es mis lecturas personales. Después, en la universidad, que solamente se estudiaba pues física, álgebra, electrónica, yo estudiaba ingeniería electrónica, había una clase que era inglés, y en inglés sí se mezclaban las diferentes carreras. Era una clase muy intensiva, creo que era diaria, y allí comencé a conocer muchachas, no había muchachos, creo que casi no hay todavía, sino muy pocos, de trabajo social. Y quizás, supongo yo, conversábamos mucho sobre todo los situación del país o algo, me gustaba. No solo las muchachas, básicamente la temática que podíamos abordar con ellas, que era algo absolutamente absurdo de hablar con los compañeros de ingeniería electrónica. Con ellos creo que lo máximo que se podía era hablar de fútbol, y yo como si una pelota para el fútbol pues no sabía nada, quedaba completamente incomunicado. Ellas, no sé cómo tampoco, me proponen participar en un curso de metodología Freire. Había una profesora que ustedes tienen que reconstruir la memoria porque fue, yo creo que determinante en trabajo social y en el movimiento Cataluña, María Eugenia, creo que se llama Jaramillo, debió morir hace muchos años. María Eugenia organizó un curso con Joao Bosco Pinto en el ICASIR, a la Universidad Nacional, sobre el método Freire, e invitó a gente, y ella quería invitar gente de muchas facultades. Además, como era un curso en vacaciones, pues eso, invitó 100 y le fueron 20. Entre esos estuve yo. Entonces, todo ese acercamiento a Freire, que era también una lectura crítica de la sociedad, no era marxista. Freire se encuentra con el marxismo muchos años después, sino que era todo un recoger el humanismo cristiano, el existencialismo de Jasper y todo esto, y que lo único que hacía era reforzar como las inquietudes por una formación dialógica, una formación más humana, pues ayudaron también. Entonces había esa fuente que era el psicoanálisis, entre comillas, la otra fuente que era Freire, y finalmente diría yo que me encuentro con los compañeros de Derecho, donde estaba Juan Pizarro. Ellos tenían una serie de reuniones a partir de un proyecto que creo que se llamaba la Casa de la Juventud, o no sé, no recuerdo bien, donde invitaban gente de toda la universidad a tener discusiones sobre el país. Curioso decir, por ejemplo, que el que dictaba cultura religiosa en Derecho a los últimos cursos era Francisco de Rú, el curita Francisco de Rú, que fue el director de la comunidad provincial, y dictaban y estudiaban a Marcuse. Ya era una persona muy adelantada desde esa época. Yo recuerdo que una de las reuniones a las que fui fue una charla con Belisario Betancur. Hacían ese tipo de cosas. Pero comencé a conversar con ellos y yo tenía una espinita guardada. La Facultad de Ingeniería Electrónica, quizás fue una de las primeras que hubo en el país, tenía un problema estructural gravísimo, y es que no tenía equipos de laboratorio, sino para un número reducido de estudiantes. Ellos recibían 60 estudiantes, pero sabían que en tercer semestre solamente podían estar 20, porque no había más equipos. Y pues eso ya era un atropello, ¿verdad? Porque la consigna de los profesores era
rajen a todo el que pueda, necesitamos sacar 40. Tenía el índice de deserción y expulsión más alto del país en esa época. Lo leí muchos años después. Y la espinita estaba en que con esa precariedad en laboratorios, de golpe comenzamos a ver que todos los días desfilaban patrullas de la policía, porque la universidad había hecho un contrato con la policía para capacitarlos en términos de electrónica. Entonces yo le comentaba a Juan, pero mire, eso no tiene sentido. No hay equipos suficientes para los estudiantes, hay esta política de exterminio, que es medio negocio, y en cambio sí hay equipos para la policía, que la policía se busque sus propios equipos. Eso hizo que Juan me dijera, oiga, ¿y usted por qué no se escribe un artículo sobre el tema? Juan tenía unos contactos en Cali con una revista que no me acuerdo cómo se llama. Yo escribí el artículo, que ya fue el primer artículo que escribí en mi vida, diciendo eso, que le estoy contando. Entonces, eso me amarró mucho con la gente de derecho. Claro, hasta ahí yo no conocía el marxismo. Yo conozco el marxismo mucho después de que me expulsen de la universidad. Les cuento anécdotas simpaticísimas. En esta tesis de historia de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Joaquín Galeano, que yo conocí 43 años después, donde él hace desempolva los archivos de la Javeriana. Se dice que yo era un agitador profesional y que además eso lo corroboraban los archivos secretos del DAS. Bueno, pero que yo era de la línea Pekín. Yo que en esa época, que diablos iba a saber que existía una línea Pekín. Yo no tenía ni idea quién era Mao Zedong. Lo digo siempre entre chiste y chanza, pero con un poco de rabia, que lo único que conocía de China eran los perros pequineses, ¿sí? Y yo no sabía que existía aquí la jupa, por ejemplo, de línea maoísta, ni nada. Yo era un estudiante inquieto y desorientado de ingeniería electrónica. Entonces el marxismo yo lo conozco mucho después. Lo conozco después porque, después de que me expulsan, porque quizás el único militante de izquierda que existía en esa época era Ramiro Lucio, que era del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Yo no conocí más. Y él, con el tiempo, nos invitó a un poco de esa cochada que salió expulsada, nos invitó a unas clases en el 6, a unas clases de economía política. Y yo le decía a Ramiro, yo quiero conocer el marxismo porque a mí me echaron por marxista. No, eso es una clase, lo que usted me está ofreciendo, de economía política. No, yo no quiero economía política, yo quiero marxismo. Decía, hombre, pero es que es la misma vaina. Es decir, lo que hace Marx en El Capital es un estudio político de la economía, y ese es el planteamiento marxista. A tal punto era mi ignorancia, ¿sí? Y es interesante decir que en ese cursos de la sede Centro de Estudios del Partido, que quedaba ahí por el barrio Santa Fe, también entró Carlos Pizarro y Eduardo. O sea, ellos también eran, digamos, nobles en este campo del marxismo, ¿no? Y alguna que otra conversación sobre el tópico pudimos tener al respecto, ¿no? Hay una anécdota chistosísima, y es que todas las novias de Carlos Pizarro, que según las niñas era un laminononón, después en el M lo llamaban el comandante Papito, todas resultaban en la Juventud Comunista. Entonces decían que era que Carlos se aprovechaba de los amores para hacer proselitismo militante. Bueno, así llego yo al marxismo. Fíjense, llego muy tardíamente y no llego realmente antes de que me expulsen de la universidad.
Germán, y con relación específicamente a sociología, a los personajes que estuvieron de sociología, ¿cómo se llevó ese contacto con ellos? Sí, realmente era, a lo que les decía, era a través de las clases de inglés que yo me relacionaba con ellos. Y terminé yendo mucho a la cafetería. La cafetería que quedaba en lo que era la casa de la Hacienda Cataluña, por eso se creó el Movimiento Cataluña. Era una casita de nada y se la habían alquilado a un muchacho que estudiaba sociología, que se llama Camilo, por ahí tengo el apellido. Él la convirtió en, digamos, en un cuartel general alterno del movimiento que se estaba gestando. Uno iba a tomar tinto, a encontrarse con la gente, como podría ser eventualmente la cafetería de sociología de la Universidad Nacional, una cosa así. El otro cuartel alterno, donde iba mucha gente, no solamente de derecho, era la casa de los Pizarro. Ellos tenían un tío muy rico, que tenía una especie de casona en el Nogal, que se le había prestado a todos esos sobrinos, y ahí vivían los tres Pizarros, Eduardo, Carlos y Juan. Y también había estudiantes, allí no había charlas, sino encuentro, entre conversa y alguna que otra fiesta. Recuerdo una anécdota simpaticísima de un estudiante, yo no sé, creo que era de biología, no sé. No sé si existía biología en esa época en la Javeriana, no tengo ni idea. Pero era un estudiante que no era ni derecho ni ingeniero electrónico, y era afro. Entonces el Eduardo Pizarro, que tiene un humor negro maravilloso, decía que la consigna de Arturo Grueso, era: vamos primero a matar a todos los blancos y después hacemos la lucha de clases entre los negros. Esas eran las cosas que se hablaban en ese sitio. O sea, los dos cuarteles alternos también nos reunían a gente de sociología, de trabajo social, de derecho. Arquitectura también tenía alguna gente que yo me reencontré después, ingeniería civil, por ejemplo. También había dos muchachos seminaristas que estudiaban teología. Eso tiene que ver con alguna pregunta más adelante, yo me estoy adelantando. Uno era Juan Guillermo Gaviria y el otro era ya a estas alturas del Alzheimer me tiene jodido. Se llamaba Ignacio Torres. José Obdulio y Ignacio eran seminaristas de los salvatorianos. Y ellos, con otros seminaristas de los jesuitas mismos, entre los que se encontraba Fernán González, que ya era estudiante de teología, que después fue director del CINEP, participaron muy activamente. Pero los traigo a cuento por una cosa interesante. Ellos, Juan Guillermo resultó ser alguien muy especial porque era hermano de José Obdulio Gaviria, ¿sí? Que bueno, todos saben quién es este personaje maravilloso. Y Ignacio Torres estudió, no se graduó de cura, estudió en Francia no sé qué cosa, y cuando regresó, comenzó a hacer una serie de trabajo con campesinos de su tierra. Él era de Sogamoso. Cogió tanta auge su trabajo que decidió lanzarse a la alcaldía de Sogamoso. Y curiosamente tenía, según las encuestas, un alto porcentaje de ganar. Y lo asesinaron, diciendo que era un miembro del Ejército de Liberación. O sea, dos personas que
que, que participaron allí y que tuvieron caminos distintos, ¿no? Gaviria nunca terminó pues de asesor del asesor de su hermano. Es un tipo muy interesante, siempre ha trabajado en la zona rural, es un economista y sigue haciendo estudios siempre muy especiales. Yo cada vez que me lo encuentro, que es cada 8 o 10 años, está haciendo alguna cosa rara y con la gente más marginada y más jodida que existe. El otro, para seguir contando un poco qué pasó con... El otro fue Eduardo Pizarro. Eduardo, que era uno de los hermanos, se terminó en Francia y llegó a trabajar al centro de estudios del partido con Nicolás Buenaventura. Inclusive dirigieron una revista que se llamaba Estudios Marxistas, pero después termina haciendo coqueteos con Uribe. El otro Pizarro, que es Carlos, termina en el M, la historia que todos conocemos. Bueno, igual, como les decía, salvado por la familia, pero los Pizarro mueren dos, ¿no? Mueren Carlos y muere el más chiquito, no recuerdo cómo se llamaba, que se metió a un grupo de un loco que asesinó como 150. De todo el mundo decía que era un infiltrado del ejército, para mí era un psicópata, mató todo un grupo de una guerrilla naciente, de una guerrilla naciente. Entonces, su tío lo salva de la hecatombe y lo vuelve abogado petrolero. O sea, la gente va cambiando, ¿no? Quizás para mí el único que no cambia, sino que permanece, es Gustavo Gallón, que es el escritor defensor de los derechos humanos, que todavía da bastante lata. Bueno. Bien, Germán, respecto a estas afinidades políticas y en relación con el nacimiento del movimiento Cataluña, ¿qué nos podría decir justamente de esos tintes políticos del movimiento? ¿Cómo era en un principio? ¿Había ya tintes políticos o eso vino después? ¿Cómo ocurrió ese proceso de politización? Pues yo hablo desde lo que viví y de lo que percibí, ¿no? Yo creo que esto era un movimiento que tenía que ver, que poco tenía que ver con reivindicación de tipo político. O sea, como les digo, el único militante que existía en la Javeriana era Ramiro Lucio, uno, no más, entre centenares, sino miles. El movimiento nace como un acto de solidaridad con la Universidad Nacional, a la que le quieren cerrar o le están cerrando o le han cerrado la Facultad de Sociología y de Trabajo Social, con el argumento de que eso era anticipatorio, o sea, que eso mismo iba a suceder en la Javeriana. Entonces, los más afectados precisamente eran los más interesados, que era todo lo que se generó alrededor del movimiento Cataluña. Es un movimiento, uno no puede decir, es una pelea con consignas antiimperialistas, por ejemplo, a pesar de que el ambiente estaba muy caldeado. Mi hijo me hace un estudio, un historiador, sobre el paro y evidencia que realmente toda esa fue una época, recoge mucho a Mauricio Archila, el historiador de la Nacional, profesor, era una época muy caldeada, ¿sí? Pero yo no lo sentí así en la Javeriana. Yo sentí que era un problema de solidaridad muy parecido al que se está viviendo esta semana o la semana pasada. Ay, nadie está diciendo que abajo Tromo, que viva Chávez, ni nada, ¿no? Yo creo que en el fondo lo más fuerte que está planteando políticamente es la crítica al ICETEX, que eso fue inclusive una manifestación tardía, posterior. O sea, 20-30% de los estudiantes de las universidades privadas, no sabría exactamente de la Javeriana, tienen préstamo del ICETEX y van a terminar de pagarlo en el año 3.500. Eso sería como lo más político.
Pero en esa época no. En esa época las consignas eran por el rollo de la humanización, de la articulación de la universidad del país. Les cuento esto una anécdota que tal vez ilustra la cosa. Nosotros teníamos un examen de semiconductores, que eso es lo que podría ser una cosa como los circuitos integrados hoy en día. Y entonces siempre estudiábamos en la universidad, había que estudiar todos los días hasta la 1 de la mañana, o si no eso salía a la fija, no aguantaba pues. Y esa noche fue la noche que le robaron las elecciones de Rojas Pinilla. Comenzamos a oír radio y yo no me pude despegar hasta que cortaron la transmisión. Y claro, yo no pude estudiar para la previa. Mis 2 o 3 compañeros lo hicieron, se hicieron unos pendejos con lo que estaba pasando en el país, y ellos pasaron la previa y yo me toteé. Pero era imposible cómo se puede uno sustraer, aún sin tener mayores elementos de análisis político, cómo no se da uno cuenta que el país estaba al borde de una guerra civil y uno estaba estudiando semiconductores, haciendo problemas algebraicos, ¿no? Esto era una cosa impresionante. Sí, inclusive algunas de las cosas que se dieron en la Javeriana, como por ejemplo el afiche que les mostraba de la Pontificia Universidad ha muerto, esto eran como rituales que ya estaban muy cocinados en la juventud comunista, por ejemplo, ¿sí? Cosas que allí fueron insólitas, absolutamente, pero yo pienso que eso no emergió del movimiento Cataluña, sino que se impostó un poco por todo esto que traía Ramiro a la universidad. Germán, ¿y qué recuerda, por ejemplo, de los jesuitas que participaron en el movimiento? Bueno, no hay peor cuña que el mismo palo, ¿no? Entonces, el que estudiantes de teología hubieran estado, ellos, hasta donde yo leo, estuvieron muy como a la expectativa, no es que hubieran sido orgánicos del paro, pero sí estaban muy quietos y muy a la expectativa. No había, por ejemplo, entre el comité organizador que yo estaba como representante de la facultad, no había un estudiante de teología, pero ellos yo creo que sí estaban en stand-by, o sea, ellos no estaban tomando clases, pero no eran orgánicos al movimiento. Pero eso sí era muy fregado para el padre Borrero, ¿no? Que era pues un pequeño dictador. Sí, ya hay 2 jesuitas que les he nombrado, muy connotados, como Pacho de Rú y el mismo Fernán González. En esa época ambos debían ser juniores y estuvieron ligados, no orgánicamente, pienso, habría que precisarlo con alguna otra entrevistado, pero sí muy cercanos al rollo. Bien, Germán, y ya un poco para finalizar y para... Quisiera hacer una pregunta antes, si nos puede contar un poco las anécdotas de lo que fue en un movimiento, por ejemplo, con este cartel, cómo se hacían las manifestaciones, ¿no? Tengo entendido que pues hacían este entierro simbólico de la universidad, entonces cómo se organizaban. Si nos puede contar algo también, no sé, de pronto si las asociaciones de estudiantes o se hacían asambleas, cómo era la vida. Bueno, esto era una cosa lunática, porque era todo, lo fuerte que eran las asambleas eran de noche, ¿sí? Entonces era impresionante porque la Javeriana no tenía ninguna carrera nocturna en esa época, ninguna clase nocturna. Entonces esto, tener la universidad cerrada, abierta a las 11 de la noche, era absolutamente insólito. Y en esas asambleas, donde concurrían todas las facultades, gente de todas las facultades, como un encuentro cuyo pretexto era saber qué se había hecho, cuál era el balance de lo que se había realizado hasta ahora, por ejemplo, las elecciones en las facultades de representantes, y qué se iba a hacer al día siguiente o en la semana que venía.
de eso se trataba, pero eso era la locura. Bueno, tenía un ambiente de fiesta, no era una fiesta con droga, por ejemplo, no era la época ni en el contexto, pero era un ambiente de encuentro de todos los estudiantes, cosas que tampoco existían, ¿no? Todo el mundo tomaba su clase, cuando mucho se tomaba un tinto y se iba para su casa. Esto era un espacio de encuentro, de 4 o 5 horas a las 10, 11 de la noche. Eso era maravilloso, pero eran terribles, porque como nadie sabía nada de nada, entonces, digamos, en términos organizativos, cada vez que alguien tomaba la palabra, se la tomaba, pero se la tomaba. Entonces podía hablar 20 minutos, hasta que comenzaban a chiflarlo. Pues, cállese ya no hable tanto porque déjale a los demás. Entonces esto era interminable. Cada intervención era una perorata gigantesca. Pero era un ambiente de fiesta. Antonio Caballero, cuando le preguntaron sobre mayo del 68, bueno, él tiene una lectura muy particular, ¿no? De un niño rico que estudia en París por la época. Dice, no, en mayo del 68 eso fue como una gran fiesta. ¿Sí? Bueno, era la lectura que él hacía a esa edad. Hoy día diría otra cosa, muy respetable, pero era una gran fiesta. O sea, el paro fue una gran fiesta, una posibilidad de encuentro de los estudiantes y una cantidad de poder decir, nosotros existimos, aquí estamos, ténganos en cuenta, podíamos ser interlocutores. Eso no estaba conceptualizado en el momento, es a posteriori, pero era un reclamo a gritos de que las cosas no podían seguir funcionando como funcionaron. A punto tal que creo que después de el paro y las sucesivas expulsiones, mutuo propio crearon como una especie de comités de alumnos, que eran pues absolutamente manipulados y manejados por las directivas, pero sí alcanzaron a darse cuenta de que no estamos oyendo a los estudiantes, ahí hay inquietudes que nadie está teniendo en cuenta, pero sí fue más una fiesta que una huelga. Por ejemplo, en ese ambiente hemos podido identificar un cineclub que hubo en la séptima con 50, que era el Teatro Cataluña, en el que participaban muchos jesuitas, varios personajes del movimiento como tal. En su caso, ¿tuvo alguna vez contacto con ese cineclub, ¿verdad? No. Sí me acuerdo del Teatro Cataluña. No, yo creo que no era raro que existieran algunos grupúsculos que estaban muy inquietos y estaban haciendo cositas, pero es que el movimiento fue muy efímero, el contacto con el movimiento fue muy efímero, porque a veces uno oye, yo que oigo aquí a los de la distrital que están a 2 cuadras echando petos, eso es muy tragicómico. Empieza los petos y comienza a llover y se acaban los petos, porque está lloviendo. Allí fue que se acabó el semestre. Entonces esto fue una efervescencia gigante, se acabó el semestre, todo el mundo se fue a sus casas y se acabó el paro. ¿Sí? Claro, se acabó y después las directivas sí se dieron maña de terminar de acabarnos, pero fue una cosa muy efímera, ¿no? Entonces es posible que, y estoy seguro que hubieran existido, pero yo no los conocí, no tuve tiempo de... Además es que yo estaba en una facultad que, como les decía, si usted no estudiaba todos los días hasta la 1 de la mañana, no había la más mínima posibilidad de que pasara el semestre. Con ese bendito promedio, hoy existe en todas partes y se ha vuelto una exigencia disquelógica, pero en esa época eran quizás la primera facultad que exigía un promedio, y con ese promedio pues era la tiranía de la nota, ¿no? Listo, Germán, muchísimas gracias. Creo que ha sido más que suficiente sus aportes. Muchas gracias. Bueno,